Buen día. Dios les bendiga a todos en este día lunes 29 de junio. Bienvenidos a este espacio Promesas de Dios para tu vida. Porque mientras usted viva en esta tierra, siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en Números capítulo 14, versículo 20. Entonces Yahvé dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de parte de Dios, una promesa de perdonar a su pueblo. Esta grande promesa de Dios vino en el contexto de las continuas rebeldías de los hebreos hacia Dios. Desde que salieron de Egipto, los hebreos se caracterizaron por violentar la autoridad de Dios, un pueblo rebelde, incrédulo, desesperado y murmurador. Muchas veces sus actitudes irritaron la justicia de Dios. Ante sus actitudes inmaduras, llenas de rebeldía, Dios pacientemente los soportó. Hechos capítulo 13, versículo 18 dice: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Llegó un momento en que el pecado del pueblo sobrepasó el límite permitido por Dios. Debemos de saber que hay un límite dentro de la voluntad permisiva de Dios. Él tolera y soporta las acciones pecaminosas de su pueblo dentro de un límite en su voluntad permisiva. Los hebreos estuvieron al borde de ese límite permisivo. Escucha el relato pecaminoso de aquel pueblo que sacó Dios de la esclavitud a una vida de gloriosa libertad. Escuche por favor su mentalidad, la naturaleza de su corazón rebelde expresado en sus propias palabras. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Yahvé a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Egipto era la tierra de esclavitud donde habían vivido por 400 años. Las palabras del pueblo revelan la rebeldía, la falta de confianza e infidelidad para con Dios en su corazón. Dios los sacó de la esclavitud y ellos en su rebeldía querían regresar de la libertad a la esclavitud de nuevo, como aquellos cristianos que un día fueron perdonados por Dios y se van al mundo de nuevo a vivir como esclavos del diablo después de ser hijos libres y benditos del Señor. Su pecado del pueblo se resume en una sola frase: designemos un capitán y volvamos a Egipto. La respuesta de Dios fue inmediata. Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad, los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios le dijo a Moisés que destruiría toda esa generación incrédula y rebelde y levantaría una nueva generación de creyentes con grandeza de espíritu y fuerza de corazón. En verdad, se necesita tener grandeza de espíritu y fortaleza de corazón para estar confiado, en paz, esperando pacientemente en el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Debemos de saber que lo más irritante para Dios en su pueblo es la falta de fe en sus promesas, la falta de confianza en sus palabras, la incredulidad de su propio pueblo. Moisés, como pastor y líder espiritual del pueblo hebreo, intercedió a Dios a favor de ellos, apelando a la paciencia, misericordia y justicia de Dios. De ahí la importancia
que los verdaderos siervos, los verdaderos pastores, conozcamos verdaderamente el carácter de Dios. Moisés oró a Dios diciendo: Yahvé, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés clamó, apeló a la misericordia, al perdón, a la justicia del Señor. Moisés conocía verdaderamente quién es Dios. Cuando los verdaderos siervos conocen de verdad a Dios, ayudan mucho al pueblo en medio de sus pecados, rebeldías e incredulidades. La respuesta de Dios a la oración de Moisés fue: entonces Yahvé dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. La respuesta de Dios: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Es una gran promesa de perdón para el pueblo de Dios, para nosotros los creyentes. Escuche y aprenda, por favor. El perdón viene como resultado de un dicho. ¿Cuál dicho o cuál palabra? La palabra de Dios en la boca de Moisés. La palabra de Dios en la boca de un siervo de Dios es poderosa para bendecir y traer perdón a la iglesia. Moisés ocupó la palabra de Dios en sus labios. Moisés pronunció la palabra de Dios, y por esa palabra dicha, Dios perdonó al pueblo rebelde. Moisés dijo: Yahvé, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Escucha, por favor, lo que mueve a Dios a perdonar los pecados de su pueblo es el compromiso que tiene con Él mismo, el compromiso con sus propias palabras, el compromiso con sus propias promesas. Prometió ser paciente, misericordioso, y nunca dejará que su palabra caiga en tierra, sino que cumplirá fielmente lo que prometió. El perdonar a su pueblo fue y es una promesa que salió de la boca de Dios y es para nosotros. El pueblo hebreo muchas veces y continuamente le fallaron a Dios. Sin embargo, pacientemente les perdonó. Escuche, por favor, Salmo 78 del 36 al 38. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Un Dios totalmente perdonador. Dios les perdonó, pero no los dejó sin castigos. Dios perdona en su misericordia, pero su justicia exige un veredicto ante la ofensa recibida a su santidad. Por ello, el pueblo de Israel fue perdonado, pero también castigado muchas veces, pero no destruido por completo. Dios les perdonó sus ofensas, pero también los castigó por la incredulidad y la rebeldía en sus corazones. Dios dijo: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ese fue el castigo de Dios para esa generación rebelde y perversa que salió de tierra de Egipto. Hermanos, hermanas, familia, iglesia, escucha por favor. Hay una promesa de perdón para que vivamos en paz, pero sobre todo evitemos toda acción pecaminosa, incredulidad, impaciencia, rebeldía, murmuración. Evitemos darle lugar a la ira de Dios. Él perdona
y es una gran promesa para nosotros su perdón, pero siempre habrá sabiduría en saber obedecer, esperar y confiar en la voluntad de nuestro Dios. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima, Dios mediante.